Vladimiro Montesinos, a quien últimamente lo visité y es bien curioso, ¿no? Me dice, doctor, ¿por qué me ha traído a encerrarme aquí? No tengo ninguna comunicación con mi familia, no tengo comunicación con mis abogados. Yo en la base naval ya con Abimael ya teníamos preparado el plan para pacificar totalmente el país, pero usted me trae aquí y el viejito se ha muerto de pena. Estamos conectados vía Zoom con el ministro de Justicia, Aníbal Torres Vázquez. Aníbal, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Acabamos de escuchar al doctor Alejandro Aguinaga, que es el médico personal, el médico de cabecera de Alberto Fujimori, que ha explicado la intervención que le han hecho a Alberto Fujimori. Le han colocado stents en la clínica el Golf. Y esto supone que va a requerir un procedimiento, o sea, un proceso de recuperación. ¿Cómo se va a manejar el tema de Alberto Fujimori desde el Ministerio de Justicia y desde el INPE? Normal, civilizadamente. El señor está delicado y tiene que continuar en su tratamiento, como a cualquier otro recluso. El traslado de momento, por supuesto, no es posible. Tenemos que evaluar esa situación, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El doctor Aguinaga dice que mi conducta sería criminal si es que lo trasladamos no a un penal común. Debo decirle, y a todos los peruanos, que no es crimen cumplir la ley. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con la ley. Nada más. Evitando que exista en el país privilegios para ciertos condenados. El señor Fujimori ha sido condenado por el delito de usurpación de funciones, por el delito de homicidio calificado en los casos La Cantuta, Barrios Altos, ¿no? Y además por secuestro, por el delito de peculado, por el delito de corrupción. Y finalmente hemos encontrado aquí en el ministerio varios expedientes de extradición que han estado allí paralizados, no me explico por qué motivos. Los últimos son 6, por casos nada más que de homicidio calificado, el caso Castro, otro de homicidio calificado, el caso Chavín de Huántar, otro homicidio calificado, el caso Ventosilla, por peculado doloso, por secuestro agravado, por revelación de secretos de interés nacional, o sea, delitos gravísimos que han estado aquí archivados. Alguien dice que por qué estamos no removiendo estos casos. No lo estoy haciendo por el puro prurito de hacerlo, no. Lo estoy haciendo porque es mi obligación. Si no lo hago, yo incurro en responsabilidad administrativa. El señor ha cometido pues delitos gravísimos y tiene que estar en una cárcel común, pero ahora su situación no permite hacer el traslado, pero cuando se permita, se tiene que hacer y eso no es criminal. Es decir, cuando se restablezca, es decir, cuando Alberto Fujimori se recupere de la operación, su destino no va a ser el Fundo Barbadillo, el penal especial que se ha habilitado en el en el Fundo Barbadillo. Hay que evaluar, su situación. Puede ser que los primeros días regrese a Barbadillo para que se restablezca completamente, pero luego tiene que ser trasladado a una cárcel común. Tenemos que dejar de ser un país chicha, que en el caso en que cuando un criminal, un alto criminal, un gran criminal ha cometido graves delitos por haber desempeñado un alto cargo público como el de la presidencia de la República, debe tener un tratamiento diferente al de los otros criminales. No, la ley no es esa. La ley dice que todos somos iguales, ¿no? En estos casos, todos los que han delinquido no se tienen que encontrar en las mismas condiciones. Es decir, podría ser trasladado luego de que se recupere este procedimiento y esté restablecida su salud. ¿A dónde? ¿A Ancón?
alguno de los penales. No, no es que podría, tiene que ser trasladado, porque así lo establece la ley. No puede tener el privilegios, ¿no? El penal se determinará en ese momento de acuerdo a su situación personal. ¿Y ya está establecido cuál sería su destino o todavía? Bueno, ya estaba establecido, pero ahora con este hecho coincidente, una rara casualidad, no hay que evaluar nuevamente la situación del señor. Bueno, pero todo indica, o sea, si los médicos han decidido ponerle un stent es porque lo requería, ¿no? Es una intervención que supone algún nivel de riesgo, ¿no? Así es, eso vamos a tener en consideración para su traslado a un lugar adecuado, ¿no? Ahora, en donde él tenga todas las seguridades con relación a su salud. ¿Y cuál será el penal? ¿Se puede saber exactamente cuál es? Todavía no se puede saber porque sería cuestión de adivinos. En este momento esperamos que se restablezca, luego se le hará una evaluación, probablemente una junta de médicos, ¿no? Para determinar a qué penal se debe ir. Y en el caso de los que cumplen condena en la base naval, o sea, ¿en qué momento se va a desactivar completamente lo de la base naval? Estamos construyendo el penal ampliación de Ancón 1 que se paralizó por motivos de la pandemia. Y allí tienen que ser trasladados. ¿Allí va a ser trasladado quién? ¿Vladimiro Montesinos? Así es, Ancón 1. ¿En dónde se encuentra también el señor Vladimiro Montesinos? A quien últimamente lo visité y es bien curioso, ¿no? Me dice, doctor, ¿por qué me ha traído a encerrarme aquí? No tengo ninguna comunicación con mi familia, no tengo comunicación con mis abogados. Yo en la base naval ya con Abimael ya teníamos preparado el plan para pacificar totalmente el país, pero usted me trae aquí y el viejito se ha muerto de pena. Eso le ha dicho Vladimiro. Entre otras, muchas otras cosas. Es decir, Vladimiro Montesinos ya está en Ancón. Pero por supuesto, Ancón 1, una cárcel de alta seguridad. ¿Y cuál fue el objeto de su diálogo con Vladimiro Montesinos? ¿Qué era, una inspección? Porque yo fui al penal 1 a hacer una requisa allí, en todos los ambientes. Y tuve que llegar incluso a la celda del señor Vladimiro Montesinos. Está muy lúcido, se encuentra bien de salud, incluso me explica, me dice, mire usted, doctora, ha violado usted la ley, ¿y qué hay de eso que nos enseñó en la universidad, la jerarquía de las leyes? Usted con un decreto supremo ha modificado a la ley, etcétera, etcétera, se acordaba la clase perfectamente. La clase que usted le dio, es decir, él ha sido su alumno. Así es, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ella ha sido mi alumno. Ahora, ¿cómo es eso de que él estaba concertando con Abimael Guzmán la solución para la pacificación del país? Es decir... Eso es lo que dice él. Doctor, estuvimos ya finalizando la planificación para pacificar totalmente al país y usted me trae aquí, no, a encerrarme y el viejito se murió de pena. Ahora, esto es una decisión ya irreversible, ¿no? Además, entiendo que el convenio con la Marina culminaba a fines de este año, ¿no? Es decir, lo de la base naval... Sí, a mediados del mes de enero. Y la investigación... Pero quizás allí, por razón de la pandemia, no se pudo avanzar este penal que estamos construyendo, que es una ampliación, ¿no? Que ofrece todas las seguridades para personas que han cometido gravísimos delitos, ¿no? Ahora estamos avanzando esa construcción. Quizás en enero no habrá que hacer alguna negociación con la Marina. No sabemos si nos concederán un tiempo más o no nos concederán. Si no nos conceden, de todas maneras desocupamos y de todas maneras van a ir a un lugar de alta seguridad. Porque, como he dicho, para nosotros no hay nada que sea imposible. Ministro, ¿y ese sería también entonces el destino de Alejandro Toledo? Pero por supuesto, ¿no? Él cuando llegue aquí
No va a ir a una carceleta en donde se va a evaluar, se va a hacer una evaluación a qué penal va a ir, pero no va a ir a un penal que sea distinto al de los otros delincuentes de su nivel, de su categoría. Es decir, que podría ocurrir la situación con esta ampliación de lo que usted nos está hablando del penal Ancón 1, donde que sería un penal alta seguridad. Podría, como usted dice, de acuerdo, podría ser el podría destino de Alejandro Toledo. Usando su expresión, doctor, podría estar en el mismo penal Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, y no sé si me falta alguno en la lista. Ollanta Humala. Comunicación. Me faltó Ollanta Sin Humala. ninguna comunicación. Todo el que ha delinquido, si todavía estamos por aquí en esta actividad, así tiene que ser. Aquí lo único que vale es la ley, no la opinión de renombrados juristas, de renombrados intelectuales, no. Aquí manda la ley. Ahora, esto no es, los fujimoristas van a decir que esto es una especie de venganza, de animadversión, de odio, ¿no? Acaba de hablar ¿no? Alejandro Aguinaga de que hay quienes quieren y respetan, aman a Alberto Fujimori, pero hay en el otro extremo quienes no lo quieren, y no es que no lo quieren, lo odian, es decir, produce sentimientos extremos. ¿Usted se considera en la lista de quienes odian a Alberto Fujimori? No, en lo absoluto no. Yo estoy cumpliendo una función. Cuando yo fui miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, cumplí una función conforme a ley. Y ustedes recordarán que tuvimos que destituir a toda una sala de la Corte Suprema que era intocable. Aquí lo que estoy haciendo es eso, estoy aplicando la ley nada más. A mí me enseñaron en la Universidad Derecho, no falsedades. Ahora, hay un hecho que ha llamado significativamente la atención, antes de preguntarle, porque no quiero dejar de preguntarle temas políticos. Hay en este momento una situación muy complicada en el Ministerio Público a raíz de la investigación sobre el caso de los cuellos blancos, que ha terminado estrechamente vinculada con el caso Keiko Fujimori, que es el incidente que ocurre en el hipódromo de Monterrico, donde se reúnen un empresario, un periodista, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el doctor Iván Noguera, el congresista Rolando Reategui, pero está también la doctora María Zavala. Y según la declaración de un colaborador eficaz que ha sido corroborado por otros de los asistentes, el objetivo de esa reunión era sacar al doctor Morales Parragués, que era una persona incómoda aparentemente para ellos, porque no votaba como ellos querían que vote, y poner en su reemplazo a María Zavala, que estaba en la reunión para la conspiración. Lo que no se entiende son dos cosas. ¿Por qué la doctora María Zavala está en la Junta Nacional de Justicia, se ha participado en este tipo de reuniones, y por qué no hay ninguna reacción, excepto del equipo especial Lavajato? Nadie reacciona, ni el Ministerio Público, ni la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Es inentendible lo que está pasando. La misma pregunta suya la traslado al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Congreso de la República. Situaciones como estas son muy dañinas para nuestro país, porque quiere decir que se protege a determinadas personas y se sanciona solamente al que es adversario. No, eso no es justicia. Allí la justicia no camina bien. Yo lo que le pido es al Ministerio Público y al Poder Judicial que apliquen la ley con estricta sujeción a los hechos probados. Si estos hechos que usted menciona son ciertos y están probados, la sanción debe ser de la más severa, porque no debemos contemplar a la corrupción que tantísimo daño hace a nuestro país. Pero en el caso de que esos hechos sean probados. Bueno, si no son probados, la presunción de inocencia funciona. Claro, aquí. Esa declaración fue una colaboración eficaz que acá el doctor, cuando lo entrevistamos, el doctor Fernández Alarcón, que es el fiscal que tiene a su cargo el caso de Lavajato, y que tiene una cantidad de críticas impresionantes sobre el manejo del caso, incluyendo este tema.
a exigencia del doctor José Domingo Pérez, porque había sido notificado de los abogados del colaborador de que existía la colaboración, le transfirió información que era pertinente en relación al caso de Keiko Fujimori, porque estaba Rolando Reategui ahí, ¿no? Y que estaba, según los testimonios, incluso habló por teléfono durante la reunión con Keiko Fujimori para reportarle lo que estaba ocurriendo. Y a Fernández Alarcón me ha dicho a mí en una entrevista que le pasó la información a José Domingo Pérez porque había confirmado la veracidad de la misma. O sea, pero en fin, eso ya Bueno, será materia. claro. Bueno, pero allí yo lo que le reclamo, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, que ya ha pasado demasiado tiempo, que ya deben resolver todos estos casos, que los fiscales no deben, ni los jueces que ven estos casos no deben ser recargados con otros, sino que terminan de una vez. No lo pueden mantener, ¿no?, al país en esta situación. Esos casos hay que resolverlos rápidamente. Algunos de ellos están ya aprobados, ¿no?, y están la mayoría, ¿no?, de expresidentes. Y algunos de ellos en libertad, en prisión domiciliaria. ¿Qué cosa es eso? Ahora, el tema de vayamos rápidamente, quiero aprovechar estos minutos, Aníbal, para algunas preguntas puntuales. ¿Van a observar la ley del Congreso que interpreta las facultades del Ejecutivo para aplicar la cuestión de confianza? El jueves vence el plazo. Miren ustedes, sí, la prensa no dice nada cuando el Congreso de la República, con una ley de interpretación de la Constitución, modifica en la Constitución. Es una aberración jurídica, es una atrocidad. Esa ley tiene que ser observada. La observación se presentará el día 6 o el día 7. Se está a punto de terminar. Eso de todas maneras se va a presentar. Yo lo que le pido al Congreso es que no actúe conforme a la Constitución. Si ellos defienden a esta Constitución, ¿por qué la violan tan exageradamente, tan gravemente como en este caso, no, de esta mencionada ley? Y si el Congreso decide promulgarla por insistencia, ustedes irán al Tribunal Constitucional. La acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad. Pero vamos a presentar otro proyecto de ley allí, ¿no?, para que se modifique la Constitución, pero para que se modifique la Constitución con arreglo al procedimiento señalado en el artículo 206 y no violando la Constitución, en la cual se establezca, ¿no?, esto de la vacancia por incapacidad moral, la incapacidad moral se reemplace por incapacidad mental y que en ese caso el presidente que se encuentra en esa situación sea declarado interdicto por el Poder Judicial y con la sentencia definitiva el Congreso proceda a su vacancia. Claro, esa es una cuestión jurídica. Claro, pero eso supondría 2 legislaturas ordinarias, ¿no es cierto? Y el transcurso de aproximadamente 1 año, pero hay quienes aparentemente quieren producir estas modificaciones porque tienen urgencias en relación a una eventual confrontación en el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Que podría plantear el tema de la disolución del Congreso, la vacancia presidencial. Claro, en el Ejecutivo somos personas razonables. En el Ejecutivo escuchamos a la población y escuchamos al propio Congreso. No, olvídense, no hay ese conflicto por razones de lo que suceda con el ministro Maraví. ¿Por qué no hay? Porque no se va a deducir una cuestión de confianza allí. ¿Quién lo ha decidido? El presidente de la República. No va a haber cuestión de confianza por Iber Maraví. Si algún ministro ha dicho lo contrario, pues todos ya hemos entendido que la política general del Estado, por mandato del artículo 118, inciso 3 de la Constitución, la hace el presidente de la República y nadie más. Pero yo quisiera que repita esto porque no me terminó de quedar claro. No hay cuestión de confianza por el caso Maraví. No va a haber. Clarísimo. Hay que empezar de una vez y allí acaba el debate. No hay cuestión de confianza por el caso Maraví. Congreso de la República, siéntanse tranquilos, no va a haber eso.
no hay el ánimo, ¿no?, de perjudicar al Congreso, de establecer un camino para cerrarlo. No, 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 no. Por parte de nosotros no hay eso. Por parte de nosotros primero está el Perú, primero está la gobernabilidad, primero está la democracia. Pero Aníbal, cuando tú dices nosotros, incluye a Guido Bellido, porque el presidente pone a Maurtua y Guido Bellido promueve que lo saquen. El presidente dice no va a haber cuestión de confianza y Guido Bellido dice que sí. El presidente se hace un extraordinario esfuerzo con la delegación que viajó a México y Estados Unidos para establecer una relación de confianza con los inversionistas y ni bien ha puesto el pie en el Perú, el ministro está amenazando con que si no va a nacionalizar. Lo que quiso decir es expropiar, pero en fin, como bueno, que el nosotros parece que hay uno de nosotros, de su nosotros que no se ha enterado. Yo repito y subrayo nosotros, porque el señor Premier también lo ha entendido. Guido Bellido también lo ha entendido. En un equipo puede haber diferencias, puede haber contradicciones, ¿no? Pero mediante el diálogo se llega a una solución. No hay expropiaciones, no hay cuestión de confianza. Ahora lo dice también el Premier. También, y si no le gusta al Premier, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Puede no gustarme, a mí también, pero ¿qué voy a hacer si ya hemos llegado a un acuerdo y eso es, y lo que buscamos exitosa es la gobernabilidad? El Perú primero. Claro, pero el problema, Aníbal, es que hay gente en Perú Libre, comenzando por el propio doctor Cerrón, que no entiende varias cosas. No entiende que el presidente es Pedro Castillo, que el que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo, y que quien gobierna es él, ¿no? Y que actúan y hablan como si representaran a la mayoría de los peruanos. Coincidimos en eso y últimamente no, al señor Cerrón ya no lo he escuchado algo que revele que él ejerce algún poder. Ya no coincidimos en eso. Todos sabemos que los peruanos hemos elegido a un presidente, no a dos o a tres. Y ese presidente es Pedro Castillo. Ahora, está claro, Aníbal, que para realizar la agenda de cambio que el país se propone, hay que tener en cuenta no solo las grandes necesidades, sino que somos un país dividido y que realistamente el gobierno no cuenta con todos los cuadros técnicos que debería tener para enfrentar esta situación. Entonces, que hay que abrir el espacio para atraer a la gente técnica y calificada y superar eso que ha sido parte de la tragedia nacional de andar nombrando a gente en los puestos porque se le debe un favor, porque participó en la campaña, porque es pariente de cual, amigo de tal, y no porque es capaz. Claro, no cuenta con los cuadros técnicos, ¿no?, que han robado el Perú, no cuenta. No cuenta con esos expresidentes, exministros que salen a los medios a opinar y a dar lecciones de cómo se debe gobernar el Perú. Ellos, si no robaron, permitieron robar. Nosotros tenemos que combatir eso. Exitosa. Y le pedimos a la prensa que en cuanto exista un acto de corrupción en algún funcionario del actual gobierno, nos hagan saber e inmediatamente sufrirá las consecuencias. Hay que tener en cuenta que en el Perú, y lo voy a decir en términos que a muchos medios no les va a gustar, pero tengo que hablar la verdad, ¿no? En el Perú existe libertad de prensa, amplísima libertad de prensa, pero no solamente eso, existe libertad de difamar, de calumniar, de desinformar, de tergiversar la verdad, de que cuando uno sale a declarar o le piden sus declaraciones y luego lo tergiversan o lo interpretan distinto. Y quieren que así el presidente salga a declarar frente a ellos. No, pues, eso no está bien. El presidente tiene libertad de no concurrir a medios que actúan en esa forma, que mienten constantemente. Incluso en una entrevista última, veo a un canal de televisión entrevistando a un señor Klimper
Y este señor Klimper ha insultado al presidente, lo ha insultado, y el entrevistador tranquilamente continúa, está triunfando, los dos creen que están triunfando allí. La sociedad, ¿cómo ve eso? Ese señor que insulta al presidente de la República, ¿qué calidad de educación tiene? Y ese es el que ha estado en el gobierno, ¿no? Que no tiene ningún dominio de sí mismo. ¿Qué pasaría si es que yo me coloco en la misma situación de este individuo y comienzo a insultarlo? ¿Qué pasaría? Uy, la prensa iría contra mí, pues, noche y día. No, nosotros conocemos del papel importante que desempeña la prensa, porque la prensa ha descubierto grandes casos de corrupción y lo respaldamos ampliamente, y así tiene que ser. Nosotros no estamos en contra de la prensa, ni aún cuando no dice la verdad. Es decir, no está bajo amenaza la libertad de expresión como algunos dicen. En absoluto, por parte del Ejecutivo no hay nada. No reclamamos, no, ni siquiera que se... Mire, le digo un caso concreto. En una situación estamos, creo, 3, 4 ministros con el presidente y vemos los periódicos. Y uno dice, caramba, pero esto es falso. No, esto lo tenemos que denunciar. ¿Y el presidente qué dice? No, hay que aguantarlo nomás. ¿No? No quiere enfrentar a la prensa, ni queremos enfrentar a la prensa. Que siga la prensa. La prensa se está descalificando solita frente a la población. Ellos están promoviendo, ¿no? La vacancia presidencial. Ellos entrevistan a miembros de Fuerza Popular y de otros 2 partidos. Lo he visto allí, ¿no? Lo entrevistan y al entrevistado lo hacen decir, ¿no?, que tiene que ir la vacancia presidencial, ¿no? Debo decirle a todos los entrevistados de todos los medios de comunicación, señores, no están obligados ustedes a contestar todas las preguntas que les hagan los periodistas, porque el periodista a veces lo conduce, ¿no?, a decir eso. El otro, sin darse cuenta, ¿no?, lo dice. Pero ¿eso es democrático? No. Eso no es democrático. Yo quisiera terminar, si me permite la producción, por favor, porque nos hemos pasado de la hora, con una pregunta que es relevante sobre lo que he hablado al comienzo de este programa. Que está claro que hay gente que quiere la vacancia presidencial, pero hay gente que quiere que el país sea gobernable. Exitosa. Gente que tiene, o sea, con la cual sería posible un acercamiento a Alianza para el Progreso, a Acuña. Podemos, fíjese usted, ministro, Podemos. En esa vía estamos. Somos Perú y el Partido Morado. Acción Popular, En que bueno, el estamos. problema es que hay 2 Acción Popular. Bueno, con la mitad de Acción Popular será, o tal vez un poco más, ¿no? ¿En ese camino están? En ese camino estamos, al menos por parte nuestra. Y va a haber, En estos partidos también tengo amigos. ¿Y va a haber noticias sobre esto? ¿Esto qué cosa va a implicar, ese acercamiento? De momento no puedo decir nada, ¿no? Pero en ese camino estamos, ¿no? Tenemos que llevar buenas relaciones con estos partidos, incluso con los otros partidos. Incluso si hay algo importante para el país, todos debemos ponernos de acuerdo. Repito, nuestro norte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de todos los otros órganos autónomos, nuestro norte debe ser el Perú. Hay que anteponer el Perú a todo interés personal y a todo interés de grupo. Yo le agradezco mucho a Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Perdón, me traicionó el inconsciente. No. Me traicionó el inconsciente. Es la conciencia, no. Imposible. Imposible. Ministro de Justicia. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias por la sinceridad. No, gracias a usted, Nicolás. Y a veces la crudeza.